narración. Vamos a esperar la señal para salir a Facebook. Listo, estamos en Facebook. Listo, bueno. Muy buenos días. Reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El día de hoy vamos a presentarles un tema muy interesante que ha sido coordinado a través de la Comisión de Historia de la sección nacional. Este webinar se titula Arpas, Fandangos y Villancicos, fiesta y musicalidad afro en la Real Audiencia de Quito. El expositor de este interesante tema es Santiago Yepes, quien es miembro de la Comisión de Historia. Vamos a dar un breve resumen sobre Santiago. Él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Central del Ecuador, doctorando en Historia de América por la Universidad de Sevilla, máster en Historia de Europa América por la Universidad de Granada y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. Es especializado en imaginarios sociales, historia cultural, pensamiento ilustrado, barroco hispanoamericano, historia de la vida cotidiana, patrimonio cultural y la didáctica de la historia y las ciencias sociales. Sin más de momento, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias María José por la presentación. Eh, eh, en este espacio, pues yo pretendo exteriorizar una investigación que es parte de mis estudios doctorales y que recientemente parte de esta investigación ha sido publicada por la Fundación Visión Cultural, Cooperación Española y otras entidades en el libro Enigmas y Misterios del Barroco. En este caso, yo les voy a exteriorizar parte de los frutos de esta investigación que ha durado alrededor de varios años, especialmente en la documentación fotográfica de un exquisito y rico patrimonio que tenemos en el Ecuador, que son los belenes. La tradición belenista se considera en el espacio quitense o de la Real Audiencia de Quito como uno de los epicentros más llamativos de la escultura, de los logros más sofisticados en la escultura, en este caso costumbrista y popular. Y es precisamente que esa documentación fotográfica, en mi caso yo he tardado para tratar de observar aquellas figuras que aparecían constantemente en los belenes y especialmente el grupo de la población negra o esclava. Hago una especificación, yo trabajaré con términos como población negra, población esclava, grupo afro, grupo negro, o afroecuatoriano, afroandino o afropacífico, dependiendo las circunstancias temporales a las que me refiera en esta investigación que ha sido ya parte publicada y que, como reitero, es parte de mis estudios doctorales. En la presentación van a ver algunos videos en el cual son bastante cortos, pero quiero expresar ahí algunas connotaciones que, si bien es cierto, no pueden expresarse completamente en el ámbito visual de la presentación que yo tengo. Así que vamos a empezar y espero que sea del mejor agrado y así también de la mejor discusión que podamos charlar acerca de esto. Bien, si es que no se comparte la imagen, el video o la música, les rogaría mucho que me puedan alertar a quienes están a cargo de la presentación. Muy bien, yo he titulado a esta charla, a este webinar, Fiesta y Musicalidad Afro en la Audiencia de Quito, con la especificación de arpas, fandangos y villancicos, porque tiene muchísimo que ver con estos tres universos musicales y también que son parte de la historia cultural que podremos manejar en este aspecto. Primero, eh, yo había planteado algunas
preguntas o retos de investigación en los cuales yo podría apegarme para desarrollar esto desde el inicio que había yo tomado las fotografías en los belenes. En este caso, primero me surgió el reto o el objetivo de indagar sobre aquellas representaciones sociales que transmitía el ámbito popular del Belén quiteño, pero con una relación estricta a la festividad, ¿sí? En este caso, a la festividad barroca, que se va a expresar en las escenas de índole cotidiana, pero que tienen mucha carga y connotación musical. En este espacio yo he detectado que hay muchas esculturas de, con la presencia de los grupos socialmente marginados, específicamente los afros, si es que hablamos de temas musicales, que ya me voy a referir más adelante acerca de esto con mayor puntualidad. También otro de los objetivos que se planteó en esta investigación es enlazar aquellos circuitos musicales, culturales, de lo que los investigadores han llamado el tornaviaje o el proceso de mundialización, no solo de elementos económicos, etcétera, sino también de ese acervo identitario y tan conmovedor como es un estilo musical, una danza de baile o un instrumento improvisado en aquellas rutas de la esclavitud y circuitos que podríamos hablar, un tornaviaje entre Andalucía, el Pacífico, el Atlántico y tornaviaje que volvían estas expresiones musicales festivas hacia la península ibérica, precisamente hacia Andalucía, y relacionar también esa herencia que ahora nosotros tenemos ricamente, como es el patrimonio de la marimba y también como es aquel patrimonio rico y musical y expresivo de la bomba y la bandamocha en lo que respecta al espacio afroandino del actual Ecuador. Es decir, en resumen, observar y dar una hipótesis acerca de las raíces de la musicalidad afroecuatoriana con una rigurosidad histórica y transdisciplinaria. Aquí tenemos uno de los belenes más reconocidos a nivel nacional e internacional, que es el Belén de el Carmen Bajo, monasterio de Carmen Bajo en la ciudad de Quito, y que todas las cientos de piezas de allí yo las había documentado para también realizar esta y otras investigaciones. Ahí, como en otros belenes, como por ejemplo en el Belén del Carmen Alto y también en el monasterio de Santa Clara, yo había documentado y detectado muchas piezas de grupos musicales afros, en el cual todos o la mayoría de ellos se resumían en representar al rey Baltasar o también representar a los músicos con determinados instrumentos y no solo instrumentos, sino también determinadas formas de baile. La mayor parte de estas esculturas son del siglo XVIII, del siglo XIX y otras de inicios del siglo XX. Pero yo me he detenido en observar las del siglo XVIII sobre todo y del inicio del siglo XIX. Aquí tenemos una de las imágenes en el cual se expresa un conjunto de músicos negros, en el caso este del Belén del Carmen Alto de la ciudad de Quito. Entonces, esto es una cuestión no fortuita, no casual, sino que tiene una razón histórica de ser, una razón cultural de ser, de que estén representadas en el Belén. Quítense tantas esculturas de músicos afro, de origen afro, ¿no? Como observamos allí. Esta cuestión me ha llevado también a observar el atuendo para tratar de localizar qué ritmos musicales están expresando, ya sea el minué o el reconocidísimo, como vamos a tratar más adelante, fandango hispanoamericano. ¿Sí? Entonces, todo esto es en verdad un aliciente y quiero dejar muy en claro que nosotros en la historia debemos acoger también a las fuentes visuales que son de una riqueza incalculable cuando se trata de tratar de historiar un fenómeno
de las fuentes visuales, sino que las vamos a corroborar con las fuentes documentales escritas. Pero eh, he detectado también en la historiografía ecuatoriana esta especie de recelo eh, y que solo estaba premeditado para los historiadores del arte de observar un conjunto como este, belenista, por ejemplo, y tan solo quedarse en los estudios netamente de índole artístico, histórico-artístico. En este caso se trata de dar una mirada más multidisciplinaria, en el cual acoja varias cuestiones de las ciencias sociales y, como no, acoja las fuentes visuales como un innegable recurso que podemos nosotros investigar. Allí en el Belén aparecerían estas figuras costumbristas con bastante frecuencia, ¿no? Como observamos allí en la imagen, un hispano criollo, una tejedora con una canasta de frutas, un indígena yumbo y una frutera también. Entonces, ese ámbito seglar, ¿sí? Como nos dice Baliñas, que fue uno de los más grandes investigadores del Belén, quiteño en sus diletantes seglares que hicieron de ellos una práctica doméstica y civil, una suerte de fiesta galante en la que muy pronto quisieron verse reflejados. Antes de los estudios de Baliñas, quisiera referirme rápidamente a los estudios de eh, Gabriel Palver, hacia 1930 aproximadamente, y que ella ya mencionaba desde la historia del arte que esta expresión en los conjuntos belenistas quitenses no era más que una expresión de la vida cotidiana y de la festividad que existía. Es decir, había una procesión en torno a las fiestas de la Epifanía, la Navidad y el Día de Reyes. Y de estas experiencias vivas, procesionales y festivas, es que se va a trasladar a la escultura desde el ojo y desde la mano de un artista, como en este caso tenemos pues estas figuras en el imaginario popular de los belenes quitenses. Entonces, al haber tantas piezas que daban una expresión totalmente de grupos sociales marginados, específicamente de la población negra o esclava, me surgieron algunas preguntas. ¿Por qué fueron representados en los belenes con bastante frecuencia los músicos negros? ¿Qué relación tendrían los instrumentos de los músicos con la fiesta de la Natividad y Epifanía, relacionando a otros espacios en que se ha investigado la presencia y los orígenes de la musicalidad afro? ¿Qué danzas, qué cánticos, qué formas de baile, qué estilos musicales se podría deducir o sospechar de estos personajes? ¿Y qué relación histórica podemos nosotros corroborar con las fuentes escritas documentales? Esas fueron las preguntas claves que me motivaron para desarrollar esta investigación. Ahí van a ver partes digamos, fotografías de estos belenes, ¿no? En relación con la musicalidad afro en el Ecuador. En este caso, yo me voy a detener en dos espacios complementarios, que es primero el villancico de negros o de negrillas, ¿sí? Y el fandango quitense. A ver cómo estos dos conjuntos musicales festivos se entremezclan para dar origen o sospechar el origen de la rica música afroesmeraldeña y afrochoteña, en el caso de la sierra o los Andes ecuatorianos. Ahí vamos a nosotros a detenernos a un investigador clave y que él ha publicado un libro de gran importancia en este espacio de la historia cultural y la historia musical de Hispanoamérica, cuyo título es El mar de los deseos, y su autor es Antonio García de León. Él nos plantea, y de este planteamiento yo he acogido algunas cosas para direccionarlo al ámbito de lo que respecta a la historia cultural y la musicalidad ecuatoriana, en que aquellos ritmos y aquella viva musicalidad era una cuestión no más que de la mundialización o el proceso de globalización. Globalización de ideas, globalización de un idioma, globalización también de determinadas expresiones artísticas y, por supuesto, de la música. Es decir,
que en este caso tenemos un triángulo que venía desde Andalucía, específicamente desde Sevilla, y la población esclava que allí permanecía iba hacia la región del Caribe, del Gran Caribe afroandaluz que se ha llamado a este circuito, y de ahí partía hacia los puertos del Atlántico y el Pacífico, los puertos que eran de recepción y de comercio de esclavos. Y entonces en este proceso de ida y de vuelta es donde nosotros podríamos hablar de un folclore negro, de una cuestión de negritud que se va construyendo desde el siglo XVI, ¿sí? Y que lo podríamos ver en varias alusiones artísticas, como la que tenemos en la imagen hacia su derecha, en el cual se representa el carro del aire en una de las series más afamadas del siglo XVIII en las fiestas barrocas de Sevilla, en España. Entonces, allí también yo he detectado y he recogido fotográficamente esta presencia de lo afro en relación con la música y con determinados instrumentos característicos, como uno de ellos va a ser expresamente uno de los más importantes en los que se expresará el fandango hispanoamericano. Entonces tenemos que observar esta cuestión de analizar la musicalidad afroecuatoriana, afropacífica y afroandina desde un espacio global, en donde si no observamos qué pasaba en Andalucía, qué pasaba en el Caribe y cómo volvía de allí y iba de allí determinados ritmos musicales y determinadas expresiones de danza y de cánticos, no podríamos hacer una historia completa del origen de la musicalidad afroecuatoriana. Entonces, aquí nos vamos a detener rápidamente en el Caribe afroandaluz, cuya expresión más exquisita y que se va a reflejar, por supuesto, en grandes literatos del siglo de oro español, como Lope de Vega y entre otros, va a ser lo que se ha denominado la construcción del villancico de negros. El villancico de negros había sido un estilo, un género que era parte de la musicalidad popular de la España del siglo XVI. No vamos a confundir al villancico de negros con los villancicos típicos navideños que nosotros tenemos hasta ahora por costumbre escuchar en las fiestas de Navidad. Sin embargo, el tema de Navidad va a ser frecuente, pero el villancico le vamos a tomar como una expresión, como un género musical popular, ¿sí? Tampoco que era de migrante, tampoco que tenía censura, no, simplemente que esto era lo que la gente tocaba, lo que la gente bailaba y lo que la gente expresaba en ese tiempo, desde el siglo XVI, especialmente en el ámbito campesino. De allí tomamos de este acervo popular y también esa relación que va a tener el siglo de oro español y el constructo del villancico de negros con un estereotipo, con una creación o un imaginario genérico del negro, ¿sí? Con estereotipos de diversa índole y también con palabras que se van a tergiversar con expresiones posiblemente de dialectos africanos. Y eso es muy palpable y es muy importante en los villancicos. Como observaremos acá, este, por ejemplo, es parte del cancionero de Gaspar Fernández, México, en el siglo XVII, en el cual él pues toma estas palabras de determinadas regiones o dialectos africanos y las tergiversa en el castellano para tomar y presentar un estilo de música y una letra de canción de villancico como la que observamos ahí, ¿no? Que dice, venimos con gran contento. De Sevilla, prima mía, di que viste, hermana mía, de mi dioso lo nacimiento, dilo prima, salemos atento. Es decir, van a trabajar este constructo de lo negro desde esta época, ¿sí? Y van precisamente a enfocarse los escritores desde el siglo XVII en crear este tipo de villancicos que tratan sobre lo negro, que tratan también sobre esa especie de rechazo íntimo, camuflado, en que se va a encontrar en las letras. A esto precisamente nos referimos con un tono picaresco
que vamos a encontrar mucho en los villancicos de negros en el ámbito hispanoamericano. Es decir, que si bien es cierto, se trata de un acontecimiento religioso como el nacimiento del niño Jesús, pero se lo va a tomar con bastante gracia, con bastante algarabía, con ese tono picaresco del villancico de negros en todo Hispanoamérica, incluyendo en el Ecuador. En el caso del Reino de Quito se ha encontrado este precioso documento en el hueso de los negros, ¿no? Que también ahí se van tergiversando y van tratando de expresar el dialecto africano de los esclavos, ¿no? Este es de un archivo en particular que tenemos aquí en el Ecuador, ¿sí? Y que ustedes podrán observar ahí el mismo patrón de letra y la misma significación expresiva, festiva de la Navidad en relación con el grupo de los negros, o esclavo, ¿no? Entonces, yo a continuación les voy a proyectar brevemente un villancico de negros que se tomó de una partitura encontrada en uno de los archivos ecuatorianos y que data del siglo XVIII y que lo vamos a apreciar en el video. El conjunto musical sueco es el que interpretó este villancico, ¿sí? Al momento tan solo se han encontrado estos dos documentos de villancicos de negros en lo que respecta al espacio de la Real Audiencia de Quito y les voy a demostrar rápidamente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Permítanme un segundo para compartir. Ya, el villancico titula Canción de un negro al Señor Dios y es del siglo XVIII y pertenece a uno de los archivos de la Real Audiencia de Quito. En este momento paso para compartir. Si es que no se escucha o hay algún problema, les ruego por favor que me indiquen. Estamos escuchando. ¿Perdón? Sí, lo estamos escuchando, tranquilo. Un segundo. Yo soy Nica de Guinea, que vengo desde Changola. Yo soy Nica de Guinea, que vengo desde Changola. Oh, solo vea chiquitía, por lo picado de los quiquías. Oh, solo vea chiquitía, por lo picado de los quiquías. Vamos, vamos, vamos. Con fragilas tiribia cancaría sonagía vamos viniendo Calamú trimpili tramarao Jesús con el chi ay Jesús Jesús.
Santiago, tu audio está apagado. Por favor, si lo puedes encender. Tu micrófono. Precisamente acabamos de escuchar uno de estos preciosos villancicos que es de autor anónimo y que es parte de nuestro patrimonio documental. Como este, en todo Hispanoamérica ha sido una especie de moda musical que va a recoger toda esta tradición, como hemos hablado, de lo que se ha teorizado como el Caribe afroandaluz. ¿Sí? Vamos a seguir con este aliciente que les acabo de mostrar. Vamos a seguir con esta charla. ¿Sí? Entonces, hay una proyección social bien marcada de esta cuestión de relacionar la fiesta musical afro con la Natividad, el Día de Reyes y la Epifanía. ¿Sí? En el caso de la mayor parte de documentos que yo he analizado a nivel nacional y de otros circuitos de lo que fue la América hispánica, va a haber una connotación muy fuerte justamente de la fiesta de la Natividad, con esa idea o ese constructo imaginario de la salvación de las almas, ¿sí? En el nacimiento del niño Jesús nacía un redentor en el cual él no veía ni raza, ni etnia, ni color de piel para la salvación de las almas. Este constructo va a ser muy potente, ¿sí? Y yo me refiero también a cuestiones, por ejemplo, de los esclavos en Norteamérica. En el caso de Georgia, por ejemplo, y de otros lugares, van a asimilarse mucho con la salida del pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, esta connotación que viene desde una raigambre espiritual y tradicional va a ser apropiada por la población esclava en el conjunto general de Hispanoamérica, ¿sí? Y el cambio de roles, y esto se le puede ver mucho, sobre todo en el caso de Cuba, hay varios grabados del autor alemán Federico Miagle, de mediados del siglo XIX, en el cual él va a expresar justamente la fiesta del Día de Reyes en La Habana, en Cuba. Y era precisamente esa la fiesta de total rompimiento con los roles y las estructuras y jerarquías sociales que teníamos en el antiguo régimen. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que justamente solo en el espacio de la fiesta podría haber esa especie de momento que va a ser rebelde con todas las estructuras sociales que estaban impuestas, ¿no? De ahí van a nacer una costumbre como el aguinaldo a los negros de naciones en Cuba, por ejemplo. Y esta experiencia va a ser común, muy común y eh, exteriorizada a otros espacios de la América virreinal. Entonces, el Día de Reyes incluso se puede observar en acuarelas que datan de inicios de la primera mitad del siglo XIX en el área de Río de Janeiro, ¿no? En el cual están justamente la población afro ataviada con las figuras específicamente del rey Baltasar. Entonces, esta cuestión profana, esta cuestión popular, costumbrista, es específicamente lo que nos da una pista fundamental para estructurar una historia que se refiera a la riqueza cultural histórica de la musicalidad afroecuatoriana. Aquí voy a dar con otra cuestión, como les había mencionado, una es el villancico de negros y otra va a ser el fandango hispanoamericano. El fandango afroandaluz, el fandango hispanoamericano que va a desembocar en el fandango quitense, es decir, una expresión musical propia de nuestro territorio. El fandango era un estilo, un género, este sí, censurado. No me voy a detener en los documentos de archivo que yo he logrado trabajar en mi tesis doctoral acerca de la censura en las fiestas, sobre todo al fandango, también llamado fandanguillo. Pertenecía al cancionero ternario, se cantaba con coplas, con décimas, con versos picantes, con una tonalidad erótica, y así también la forma de baile, la forma expresiva de los movimientos corporales tenía una connotación de lascividad
y también bien marcada en el tema erótico, como lo vamos a observar. Entonces, este fandango, desde un principio, va a ser un subgénero de esta musicalidad popular que hemos mencionado como el villancico de negro, ¿sí? Un villancico popular. De acuerdo a determinados investigadores, uno de ellos, Alejo Carpentier, que hizo una exquisita historia sobre la música, va a ser el chuchumbé, la zarabanda y la chacona, que eran precisamente villancicos o subgéneros de villancicos de el siglo, finales del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII que se va a construir esto con el acervo de lo americano. ¿Sí? Chuchumbé o también llamado gurumbé, que va a ser este mismo sonido al igual, ¿no? Entonces, de acuerdo al diccionario de autoridades, este era un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias. Ahí nos habla ya de este tornaviaje, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo, ¿no? Hacia el siglo XVIII, como he comentado, va a tener una connotación corporal erótica, va a tener una connotación también de ironía, de una sagaz composición de coplas, ya sea en contra de una autoridad o ya sea en relaciones que referían al ámbito cotidiano de las personas, sobre todo en Quito. El fandango era muy frecuentado en su expresión musical y su expresión festiva, sobre todo en la Nochebuena. Por ejemplo, el hecho de ir fandangueando es un término que yo he localizado y que precisamente se refería a este hecho de ir con arpas, con vihuelas, con guitarras, ¿sí? Y entonando por las calles una música hasta cierto punto prohibida por determinados estereotipos eclesiásticos. Pero si era prohibida, era porque muchas personas la frecuentaban, la practicaban, e incluso eclesiásticos, como hemos podido documentar en el caso específicamente de Quito y de Cuenca. Y era practicado en toda fiesta. Esto era practicado en fiestas civiles, fiestas religiosas y sobre todo en la fiesta privada, es decir, de casas puertas adentro, ¿no? Entonces, Ulloa es uno de los que va a referirse a lo que ocurría en la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y que nos dice, por ejemplo, que los fandangos vulgares del populacho consisten principalmente en mucho desorden de bebida de aguardiente y vino, a que se siguen indecentes y escandalosos movimientos, de los cuales se componen las piezas que danzan. El fandango era practicado por todos los grupos sociales. Sin embargo, en la investigación que nos es pertinente, yo me voy a referir específicamente al fandango quitense de origen afro, que lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? En este caso, vamos a analizar las formas de baile que hemos documentado en las esculturas de los belenes quiteños y que se ha podido ahí documentar precisamente algún vestigio y algún origen o herencia de estas formas de baile. Sobre todo el zapateado, ¿sí? El zapateado había sido parte del fandango de toda Hispanoamérica. Y en el caso, por ejemplo, de la música guajira, es en verdad una descendencia del fandango hispanoamericano. El son jarocho también de México es descendiente del fandango hispanoamericano, ¿sí? Otras canciones, por ejemplo, de índole campesino o popular, como el joropo venezolano, también es descendiente del fandango hispanoamericano con el acervo netamente afro. ¿Sí? Entonces, hay zapateados, giros del cuerpo, alternancia de brazos y piernas, gracia, sensualidad expresiva en los movimientos, movimientos de convite, de exclamación y de coplas que yo he podido documentar en estas piezas escultóricas, ¿no? Y que precisamente nos remite a la idea del fandango. Aquí observamos otras figuras en el cual justamente hay ese tipo de características, ¿no? Que eran muy comunes en los fandangos. Cada región de Hispanoamérica tenía un fandango en particular. En este caso lo vamos a llamar el fandango quitense, ¿no? Porque tenía sus propias características de la tierra. En cuanto a documentación,
el que nos vamos a referir principalmente es el expediente festivo de Baba de 1784. Es un expediente bastante eh, exquisito en cuanto a relatarnos esta censura que existía hacia el fandango o fandanguillo en la población de Baba, cercana a la ciudad de Guayaquil. En este caso, el fandango había sido pues practicado por varias autoridades de Baba, ¿no? Entre ellos, entre las autoridades que practicaron este fandango, que también le llamaban fandango callejero porque practicaban a las afueras de las casas con luces de candil, había sido, de acuerdo al expediente, practicado, si bien es cierto, por todos los principales y nobles de aquel pueblo, pero acompañados del baile de zambas y mulatas, de negras de zambas y mulatas, como nos expresa este rico documento de 1784, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podríamos hipotetizar que en esta región y en otras, sumado al acervo visual que nos proveen los belenes, que estas formas de baile, estas formas de música eran apropiadas por la población afro en lo que ahora es el Ecuador y fue la Real Audiencia de Quito. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un relato muy interesante acerca de qué se bailaba, quiénes bailaban y cómo era esta connotación ilustrada que trataba de corregir todo y hasta la música, ¿no? Nos dice parte de este expediente de Baba y lo voy a citar. Sería más posible mantener una brasa de candela en el seno sin quemarse, que evitar los muchos pecados que precisamente se siguen de conglutinarse hombres y mujeres detrás de los escaños o sillas donde concurren disfrazados, hacinados como las uvas del lagar, y en cuya ocasión, como la de la estopa, junto al fuego, con el viento de música provocativa y movimientos del baile naturalmente poco honestos, pues son los de chamba, candil y ferengo. Habían de incitarse y arder en concupiscencia hasta quedar muertos por la culpa, nos dice uno de los extractos de este documento excepcional, ¿no? Fijémonos justamente en estos términos, chamba. Luego vamos a ver que en el siglo XIX una determinada estilo de música de la región afroesmeraldeña va a tener justamente un ritmo conocido como chambo. Candil, porque de acuerdo a determinados investigadores que han estudiado este tema a profundidad en lo que respecta al Caribe afroandaluz, el fandango tenía justamente esta connotación de ser un baile nocturno, ¿no? Nocturno, y por eso se le va a llamar el fandango de Candil. De Ferengo no tengo hasta el momento alguna referencia que podamos referirnos al respecto de qué significaba aquel término. Entonces, en la instrumentación que he documentado yo en los belenes quitenses es bastante rica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los instrumentos más que más generalmente se tocaba y se practicaba en los fandangos, como son las castañetas, que serán antecedentes de las actuales castañuelas que se toca el flamenco, las guitarras, vihuelas, también tenemos ahí un tipo de concertinas y sonajas llamadas justamente chambo. Entonces, el fandango del tipo chambo era el que usaba este tipo de instrumentos, como observamos en la imagen a su derecha, ¿no? Y que tenía un sonido muy particular en el que ahora es parte, sobre todo los arullos esmeraldeños. Otros instrumentos, por supuesto, hay tamboras, bombas, incluso, pero este ya se ha documentado en el siglo XIX, y también hay una fuerte presencia de músicos palmeros. Entonces ahí nosotros podemos imaginarnos, idearnos cómo se tocaba el fandango en lo que respecta al territorio de la Real Audiencia de Quito, ¿no? El chambo o alfandoque, que va a ser eh, tocado sobre todo en la bomba, en los orígenes de la bomba que yo he documentado, va a ser de la familia, por ejemplo, del caribeño acheré, que con este sonido
era precisamente un aliciente para llamar la atención de los dioses en su ritualidad. Me voy a detener unos 30 segundos en este instrumento que era propio del fandango o fandanguillo, que es el arpa. El arpa tenía dos formas de expresión musical. La una, por supuesto, era tocar en las cuerdas, pero la otra era tocar con otro músico en la caja del arpa, ¿sí? Y vamos a observar rápidamente cómo esto también tenemos una herencia, pero no en la música afroecuatoriana, sino más bien en la música indígena, y que tienen un ritmo, una tonada llamada fandango, pero es específicamente en temas de difuntos y tomemos atención en la forma como se toca el arpa. Permítanme un segundo. Ya, el extracto de música que van a ver va a estar acompañado de un, eh, de una imagen, de un mural que ha sido tomado en Cuenca, en uno de los monasterios de Cuenca, y que entre tantas escenas costumbristas nos refiere específicamente al fandango o fandanguillo en el caso de Cuenca. Dame un segundo. Muy bien. Ahí pudimos observar, escuchar, espero que se haya escuchado esta forma típica que conserva en este caso la musicalidad indígena de la Sierra Norte del Ecuador, en el cual uno de los intérpretes toca el arpa, las cuerdas del arpa, mientras que otro acompaña con tocar con las manos en la caja del arpa como una especie de tambor. Esto precisamente era la forma de interpretar el fandango, ¿sí? Vamos a seguir rápidamente. Aquí tenemos y observamos, eh, permiso, a ver, observamos una raíz interesantísima de la música afroandina. Y aquí me voy a detener a la del Valle del Chota. Uno de los visitantes, viajeros de origen prusiano y que fue político en Ohio, en Estados Unidos, Federico Hasaurek, en 1860, él nos va a referir tempranamente de la bomba y que quiero que tomemos en cuenta justamente ese estilo musical o danza llamada bundi. Recordemos que en el expediente de Baba, uno de los subgéneros del fandango censurado había sido el bunde. Y en este caso empatamos con esas dos terminologías para tratar de dilucidar el origen de la música afrochoteña. Nos decía Jasaure, él estaba en Chamanal, ¿sí? En las cercanías del Valle del Chota y de Mira, por supuesto, que mientras me hallaba en Chamanal, el hospitalario dueño de la hacienda me brindó el espectáculo de una danza de negros muy interesante llamada Bundi. Todos los negros de la hacienda, hombres, mujeres y niños, se reunieron en el salón, trayendo consigo dos instrumentos musicales autóctonos, la bomba y el alfandoque. La bomba es una especie de tambor, es una especie de caja sobre la cual se extiende un cuero. Para que los cantantes mantengan el ritmo, no se usan palos de tambor, sino simplemente los dedos y las uñas. El alfandoque es una caña ahuecada dentro de la cual se introducen piedrecillas, salvas o granos y se cierran sus aberturas con algodón o con trozos de tela. No nos está refiriendo más que justamente ese instrumento
instrumento conocido como el chambo, ¿sí? Que también está referido en el expediente de Bab. Entonces ahí podríamos observar ese origen, ¿no? Tan exquisito de la música afrochuteña, tratando de empatar estas hipótesis de la musicalidad y festividad afro en la Real Audiencia de Quito. Otro de los relatos es acerca de la forma de bailar tempranamente la bomba del chopo. En este caso vamos a observar esa especie de reto en las parejas y que se usaba frecuentemente también pañuelo. En la imagen de la derecha tienen ustedes el fandango quitense representado en uno de los murales, como le he dicho, en Cuenca a finales del siglo XVIII. El fandango entonces se bailaba como una especie de toreo. ¿Por qué esto? Porque va a tener una forma coreográfica pastoril, caballeresca, en donde se va a emular ese reto entre la pareja de las fiestas caballerescas que había dejado la península ibérica como costumbre en muchas poblaciones de Hispanoamérica, ¿no? Entonces nos dice Hasauregui mismo que la mujer que baile arremete sobre su compañero, a quien trata de embestir como si fuera un toro. Sin salirse del tiempo y sin perder el paso, él la esquiva. Esta danza continúa durante algunos minutos, intercambiándose los papeles en ciertas partes. El baile suele estar acompañado por gestos cómicos y expresivos propios de la raza negra. En el caso de la marimba, en las investigaciones que ha hecho Juan Carlos de Estensoro, él ha detectado que la marimba era prácticamente tocada en varios centros del Pacífico, específicamente en lo que es Lima, pero se había extinguido ya para el siglo XIX. Sin embargo, en el Códex Martínez Compañón, que data de Trujillo de finales del siglo XVIII, nos provee la única hasta el momento acuarela en donde se ven a la población negra tocando marimba. ¿Sí? Esta es la imagen más antigua y particularmente la única. En los belenes no he documentado, no he hallado algún instrumento similar a la marimba. En este caso, hay otro viajero que es Stevenson, que él nos habla, por ejemplo, del chambo, ¿sí? Recordemos ese término que nos refería a la música del fandango de chamba. Entonces ahí también nosotros podríamos hablar de este origen musical de la música afroesmeraldeña con relación a la marimba, ¿sí? Como observamos allí en el relato que él nos expresa y que por cuestión de tiempo no voy a tratar. La bomba también tempranamente, para 1852, en los viajes del Vizconde de Querret, va a ser documentada y en este caso en Guaranda. A la derecha tenemos una expresión de una procesión que se hizo a la Virgen del Quinche a inicios del siglo XIX y que su autor es Joaquín Pinto. Pero ahí también vemos a un músico bombero, ¿no? Como de los tantos que nosotros podríamos actualmente observar en la música afroesmeraldeña. Entonces, esa es otra de las pistas que nos da para tratar de dar con el origen de estas dos exquisitas raíces musicales del Ecuador. Otro de los viajeros, como en este caso Enrico Festa, zoólogo brasileño, que había visitado el Ecuador por 1897, él va a decir justamente esa frase tan particular, que decía que hace pensar que uno se encuentra en el centro de África, al observar precisamente a la bomba y más precisamente a la banda mocha. Nos dice Festa que algunos de los músicos, adaptando con mucha habilidad a sus labios pedazos de hojas de banano, imitaban muy bien el sonido de las flautas, los pífanos y clarines. Otros, soplando dentro de los zapallos vaciados, imitaban el sonido de las trompetas y tambores, etcétera, etcétera, ¿no? Festa no está más que expresándonos esa exquisita musicalidad que también comparte el Valle de Chota y Mira, que es la banda Mocha, ¿no? Y que ahí observamos justamente uno de los relatos más antiguos de esta cuestión. Antes de terminar con las conclusiones, les voy a indicar para quienes vean esta transmisión en otros lugares y que esté grabado esta conferencia de algunas cuestiones de la expresividad musical afroecuatoriana. El video
dura apenas 2 minutos y ahí he recogido temas muy importantes, como por ejemplo que en la bomba persiste esa forma tan usual afro de tocar en la caja del arpa, ¿no? En el cual para hacer determinados determinadas escalas altas o bajas y tonalidades, se frota con la mano o con el codo, con una de las extremidades del intérprete, mientras que con la otra se toca algunos ritmos. Quiero que presten mucha atención porque ahí se recogen algunos cánticos al final, como por ejemplo los arrullos esmeraldeños, cuyo origen principal está ubicado en el villancico de negros, por la connotación de los cánticos al niño Jesús. Permítanme un segundo para compartir este último video. Voy a transmitir, si es que no se escucha, por favor les ruego que me puedan avisar. Abro la mano. Ya. Entonces los timbata está haciéndole ronca acá. Ya. Cuando dice bomba. Cuando dice bomba, el del requinto me hace el pie así nomás. Ya. Entonces ya hace. Entonces, Me enamoré de una choteña y no me supo conquistar. Me enamoré de una choteña y no me supo conquistar. Agachaba la cabeza y yo le daba por detrás. ¿cuál yo te digo? Qué lindo puente el del Juncal. Qué lindo puente el del Juncal. Pasan los carros para Tulcán. Pasan los carros para Tulcán. Estoy bailando. A ver, pues el Jaime Roldós dejó dando. Jaime Roldós dejó dando. El lindo puente para el Juncal. El lindo puente para el Juncal. Dicen que la negra es buena, es buena para bailar. Dicen que la negra es buena, es buena para bailar. Está buena para el meneo, que me pone a trasudar. Está buena para el meneo, que me pone a trasudar. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Y lo reviré, y le preguntaba, niño bendito, lindo ay lindo ay señora Juana María, ay de lo que tú te has venido, ay quisiera saber su nombre, ay también su apelativo, ay también su apelativo, y lo reviré, y le preguntaba, niño bendito, lindo y lo reviré, le preguntaba, niño bendito, lindo ay lindo ay lindo ay lindo ay lindo. Muy bien, ahí mi propósito para que ustedes observen estos extractos que yo he recogido
muy amablemente para esta investigación, era con el fin de observar algunas cuestiones interesantes y dignas de nombrar. Primero, la forma de tocar la bomba. Segundo, el tono picaresco, el tono también de algarabía, que va a tener una expresividad en la bomba del chota, en las letras musicales. Temas de la vida cotidiana, temas de amoríos, temas de esta connotación. Y también, como vimos en el caso de las intérpretes que fueron las tres Marías, hace casi ya una década, ellas pues imitan instrumentos musicales tan solo dando la expresión con sus voces, con su garganta, ¿no? Esto es propio de esta riqueza y de este patrimonio afrochoteño, ¿sí? Y que se lo transmite y que tiene sus raíces precisamente a esa gran capacidad de improvisación, que todos los investigadores concluyen que la música afrohispanoamericana tenía ese potencial de improvisación, ya sea de letras, ya sea de instrumentos, etcétera. En el Chota tenemos un universo, ¿no? Desde todos los instrumentos como la hoja de naranjillo o de plátano que suele tocar en la banda mocha para quienes hayan disfrutado de una de estas tradiciones musicales tan importantes y que a mi criterio debería de ser de mayor atención con la documentación histórica como se ha intentado en esta investigación. Finalmente vamos a proponer las siguientes conclusiones a modo de hipótesis y que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Respetaré mucho a toda tipo de argumento que ustedes puedan expresar. Primero, tenemos que la música afroecuatoriana va a tener un legado documental, como se ha trabajado en esta investigación, del fandango afroandaluz y precisamente en el caso de Quito, de la audiencia de Quito, no solo de Quito, por supuesto, del fandango quitense, ¿no? Y los villancicos populares o villancicos de negros del siglo XVIII. Entonces, esto tiene más relación con la bomba, ¿sí? El fandango quitense va a tener una mayor relación con la bomba, mientras que el villancico de negros o de negrillas va a tener una mayor relación con la música afroesmeraldeña. La pareja, Alfredo Costales y Piedad Costales, ellos habían sido los primeros etnólogos en dar por lo menos un parrafito del origen de la musicalidad afro en el Ecuador y que ahí mencionan precisamente que podría estar en el fandango. Segundo, que la bomba afrochoteña guarda una relación, una histórica relación coreográfica con el fandango americano y sus variantes quitenses, como por ejemplo lo que ya hemos investigado en el documento de Baba, de que menciona el bunde y el chambo, y que después en los relatos de viaje del siglo XIX van a ser justamente o instrumentos o formas de danza de la temprana música de la bomba y el alfandoque, ¿no? Los exuberantes bailes de cortejo y de seducción y que hasta ahora tenemos justamente en esta tradición afroandina, como el caderazo, el baile con botella, como observamos en el video, el puro, la zafra y la toreada. Luego, la capacidad de improvisación y declamación de las coplas y de las décimas, picantes, irónicas, eróticas, románticas y alegres. Por otra parte, la música afroesmeraldeña está en su raíz el fandango quitense, pero más los villancicos negros populares, ¿sí? Y que lo podemos detectar en los arullos, los chihualos y los aguinaldos, que hasta ahora se lo practica en varias regiones de Esmeraldas, ¿no? Y que tienen precisamente, como en el video observamos, esa fuerte presencia de los cánticos al niño Jesús, ya sea en la Navidad o en fiestas patronales, se canta mucho, sobre todo en los arrullos. ¿Dónde detectamos esto? El pico de negros, en su raíz histórica, ¿no? En segundo lugar, en instrumentos como la marimba, el chambo, las tambores, y que tiene raíces africanas y afroandaluzas y caribeñas, el tono ritualista de repetir cantos, de repetir décimas como una especie justamente de ceremonia, ¿sí? Y que tiene justamente su origen en los villancicos de negros y negritas. Recogiendo alguna mención importantísima de la pareja costales, los arullos y los chihualos, justamente ellos han identificado que son cantos fúnebres de lo afro, tempranamente
en lo que fue la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y en el entierro de niños y que pasan más o menos a dilucidarse y entremezclarse y tener un sincretismo con la fiesta de la Natividad, precisamente porque se trataba de un infante al que se le quería cantar y hacer este tipo de rituales. Bueno, sin más que decir, esta investigación en verdad a mí me ha costado bastante trabajo, desde el hecho mismo de trabajar fotográficamente, desde la curiosidad que me despertó en el rico patrimonio de los belenes quiteños y que gracias a determinados investigadores como Baliñas han sido pues objeto de estudios internacionales, sobre todo en el ámbito de las universidades andaluzas. Y he pretendido dar algunas hipótesis que tengo ahí mis argumentos y que ustedes los podrán observar y leer con mayor detenimiento en el libro de El Barroco, Enigmas y Misterios, recientemente publicado hace una semana, y que me parece que ya estará en acceso abierto para que puedan descargar parte de esta investigación que ha sido fruto de mi tesis. No sin antes me quiero despedir de pues dedicar esta investigación a todo el conjunto afroecuatoriano, especialmente al ámbito afroandino de las comunidades del Chota, de Mira, de mis paisanos de la provincia de Imbabura. Muchas gracias. Gentil, estimado Santiago, muchísimas gracias por esta interesante exposición que nos has realizado. Nos has compartido tus conocimientos en esta mañana. Invitamos al público que nos está acompañando a través de Zoom a formularle preguntas o inquietudes a Santiago. Mientras tanto, nuevamente retomar el agradecimiento por este análisis presentado respecto a la presencia de la fiesta afro en la Real Audiencia de Quito y su relación directa con la musicalidad afroandina y afropacífica. Pudimos escuchar a través de estos videos justamente lo que Santiago nos está comentando, ¿no? Sobre esa relación que existe entre los grupos afroamericanos, afroandinos y afropacíficos. Les ruego una sentida disculpa porque tenemos unas interferencias, estamos en remodelación del edificio en el que nos encontramos, de manera que si escuchan algún ruido, no sepan disculpar. Adelante, Caterine, le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias, Santiago, por su intervención muy interesante. Quería saber si nos podría contar un poco más sobre cómo usted pudo, digamos, evaluar la dimensión del mestizaje a nivel diacrónico, a lo que usted iba documentando esta musicalidad afro a lo largo del tiempo, como a través de los instrumentos, la letra, si nos puede contar un poco más sobre este aspecto, por favor. Muchas gracias, Catherine. Bueno, pues esto yo empecé desde mis estudios, desde mis primeros estudios doctorales, al observar en primer lugar las imágenes que reposan, detectado en varias de estas imágenes justamente una presencia de lo afro en relación con la música. Entonces, en estos cuadros de la fiesta del Corpus Christi en Sevilla, se observa una gran carga de lo afro en determinadas escenas de los cuadros. Entonces, para mí, esto empezó desde la visualidad, aparte de la sonoridad, en el cual yo trataba de observar varios trabajos de ecuatorianos que no trabajaban con un rigor digamos, tan particular para dilucidar los orígenes de la riqueza musical que tenemos, sobre todo en la música afroesmeraldeña y afrochoteña, por supuesto. Entonces, trabajé mucho con esto. Yo pregunté a algunos historiadores del arte qué suponían sobre estos conjuntos musicales negros que he logrado documentar en los belenes y no me sabían dar más que explicaciones netamente referidas a la estética. Entonces, consulté, hay grupos de investigación en Argentina, por ejemplo, y que las danzas barrocas se las interpreta o se las trata de interpretar como fueron expresadas en su época del siglo XVII y siglo XVIII.
Entonces es un trabajo, como al inicio lo dije, multidisciplinario, ¿no? De observar la imagen, de tratar de detectar la sonoridad y también las primeras fuentes, como la de Gabriel Palmer en la historia del arte. Ella fue la primera que nos menciona que existía una procesión previa o durante la Navidad en Quito y en otras regiones de lo que ahora es el Ecuador. Eso por un lado. Por otra parte, el tratar de observar, o en este caso yo me detuve mucho a estudiar lo que pasaba en Cuba, precisamente porque era un centro de acopio y de distribución de la venta y comercio de esclavos para el resto de América. Entonces allí abundan los grabados y también los relatos de los conjuntos musicales afro, que a comparación de los conjuntos musicales indígenas, que también es parte de mi tesis, los indígenas llegaban a ser aquí en el Ecuador, en lo que ahora es el Ecuador, maestros de capilla, sacristanes, arpistas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los afros no existía ese tipo digamos, de oficios netamente regulados y oficializados, sino que esto era más bien un ámbito de marginación, en que la fiesta afro se le debe de identificar en las relaciones festivas, en la censura. En este caso del fandango, y me topé con varios documentos, yo diría muchos documentos, entre ellos también se ha logrado observar la presencia de músicos afro en la interpretación del fandango, ya sea de lo que ahora es el territorio de la sierra o de la costa, porque esta es una cuestión de que desde los puertos, desde Andalucía, Caribe hasta el Pacífico, iba esta tradición musical a mezclarse con otras tonalidades y otras expresiones y danzas en el resto de América Latina. Y otra de las cuestiones que me había motivado había sido porque yo en la Universidad de Granada tuve una excelente maestra que ella pues publicó un documental con la Universidad de Granada llamado Urbé, en el cual se trata de observar el origen de la musicalidad afrohispanoamericana en toda la región. Entonces, desde allí mis estudios se enfocaron mucho en ver esto y armar alguna hipótesis de trabajo para el origen de la musicalidad afroecuatoriana. Muchas gracias. Adelante, Sonia, le escuchamos. Sí, buenos días, felicitaciones a Santiago por este excelente trabajo. En realidad, creo, desde lo poco que conozco sobre el mismo, poco trabajado, poco investigado. Lo que yo le quería preguntar es cuáles son las diferencias entre las expresiones musicales de los negros del Chota con relación a las expresiones eh, eh, musicales, de los posibles diferencias o tal vez también posibles semejanzas. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Sonia, por sus palabras. Pues, a ver, la música afro-choteña y la música afro-esmeralda complementan. Sin embargo, son dos tradiciones musicales. De hecho, un arullo es muy distinto a una banda de chocha o la bomba. Entonces, ¿por qué es eso? Primero ahí, si bien es cierto, tienen actualmente dos tradiciones musicales distintas, pero se complementan. El villancico de la colonización eh, hay de índole etnográfica para comprobar o falsear esta cuestión de los arroyos, porque la pareja Costales había sido los primeros que habían mencionado que tenía que ver esto con un canto fúnebre de origen afro en los esmeraldeños, pero también por otro lado van a mencionar que posiblemente
en otras tonalidades como los chihualos y precisamente la marimba tenga que ver con eh, el fandango. Ahora bien, la marimba no va a ser una expresión musical del ámbito andino. Esta era una expresión musical de la zona del Pacífico, sobre todo en Lima y lo que ahora es la provincia de Esmeraldas y parte de Colombia. Ahí van a ser los centros donde la marimba, ese instrumento, va a ser apropiado por los afros. En cuanto al chota, ahí va a tener una mayor connotación en la cuestión sensual y erótica del fandango, ¿no? Tanto en la letra como en la expresividad corporal. ¿Sí? Y de acuerdo al expediente de Baba y otras documentaciones, que son poquísimas, la verdad, a nivel escrito, tenemos justamente eh, esa causalidad histórica del fandango quitense con relación a la música afrochoteña, ¿no? Actualmente, en la improvisación, en la capacidad de crear instrumentos con las calabazas y con las hojas de plátano, ahí va a estar eso. Y también hay estudios que en Andalucía se han desarrollado y que precisamente dan un origen afro al fandango, al flamenco actual, ¿no? En el flamenco hay varias ritmos, ¿no? Uno de ellos es el fandango, pero no tiene nada que ver con el ámbito hispanoamericano. Sin embargo, en el flamenco en determinadas expresiones y subgéneros del flamenco va a haber la presencia afro. ¿En qué cuestiones? Por ejemplo, en el palmoteo, ¿sí? Yo he logrado justamente en los belenes quiteños observar frecuentemente a músicos palmeros, ¿sí? Entre otros estudios que hacen en Sevilla y particularmente y en Granada, se ha detectado que la forma, por ejemplo, hay formas africanas actualmente en el cual el zapateado o los bailes exuberantes moviendo las piernas y los pies son pues un vestigio antiguo de lo que ahora es el zapateado flamenco. Y el zapateado justamente se va a transmitir a toda Hispanoamérica, sobre todo en el fandango, y va a ser una madre de varios ritmos, ¿no?